Ya está en el aire los grandes de la comunicación por el canal 74, Miguel Solano, Rafael Caminero, Fernando Marte, Teodoro Fulcar y quien les habla, Francis Javier. Bien, tenemos una serie de temas bastante interesantes, temas que van a llegar a ustedes a través de este equipo de comunicadores, de profesionales, cada cual con una corriente de pensamiento y social distinta. Señores, 1844, 27 de febrero, separación de Haití y República Dominicana. Separación de Haití y República Dominicana. Porque hay un dato que tenemos que compartir. ¿Separación o independencia? Cuando los haitianos vinieron acá, a República Dominicana, en 1822, le entregaron la llave de la ciudad. Núñez de Cáceres, que era el presidente. Núñez de Cáceres. Sí. Oiga bien, los haitianos no vinieron, no invadieron. Ellos simplemente vinieron y le entregaron la llave de la ciudad en lo que es hoy la Puerta de la Misericordia. La historia de República Dominicana es una historia difícil de explicar porque hay episodios realmente fantásticos, como aquella donde la Virgen de Altagracia apareció en un naranjo, ¿verdad? Y fue determinante en una batalla contra los españoles y los indios. Pero fue determinante para favorecer a los españoles. Exacto, pero son cosas... Eran santos españoles. Son cosas inexplicables, sí, de la historia en República Dominicana. Eran santos españoles. La separación de Haití, que en vez de separarnos de un imperio, como el imperio francés, el imperio holandés o el español, bueno, nos separamos de Haití, que en ese momento era una potencia a nivel del Caribe. Otra contradicción en la historia de República Dominicana, los conservadores se alzaron con todo, hasta el sol de hoy, los trinitarios que eran los liberales, la gente que, verdad, de avanzada, pues esa gente se quedó atrás y a pesar de su ideología, fueron los conservadores con Pedro Santana a la cabeza, representando uno de los sectores de la sociedad dominicana más atrasado, que era el sector atero. Se quedaron con todo lo que es la independencia. Y luego vino el devenir, ¿verdad?, de una serie de gobiernos hasta llegar a Trujillo, hasta el sol de hoy. Bueno, señores, vamos a hablar de la independencia o la separación de República Dominicana. Yo quiero empezar con algo. De Haití. Yo quiero empezar con algo porque ustedes tienen una capacidad, tenemos un escritor aquí. Ustedes habían escuchado la primera independencia. Independencia efímera. Del 26 de febrero del año 1844. ¿Dónde inicia? En Los Llanos. San José de los Llanos. San José de los Llanos, sí. Entonces, está documentado, pero no tiene trascendencia histórica. No tuvo trascendencia histórica porque nosotros, la historia depende cómo quién la escriba, quién la quiera narrar y a quién le quiera tú hacer protagonista. Había varias personas, un señor se llama Sergio Sosa, que era un profesor, historiador de ahí de esa demarcación, que por generación de familia se contaba la historia. Y en Los Llanos todavía está el Cañón de Sandoval, que es una especie de monumento que hay detrás de una escuela. Pero ¿qué ocurre? Si uno comienza a poner como balanza los acontecimientos históricos de aquella época al día de hoy, tiene mucha connotación que tú le puedes dar vicios, ¿verdad? Visos de credibilidad, porque recuérdate que en ese momento lo que se andaba era en caballo, mula, burro y recuas por los montes. Pero fíjate, ¿y qué ocurre? Pero oye, ¿y qué ocurre? Que en horas de la tarde-noche, ellos se sentaban a tomar guaro, que bebidas alcohólicas producidas de artesanal, de forma artesanal. Y ahí
un hermano, porque dice que era un hermano de Pedro Santana, Ujú. que estaba ahí y comenzaron a preparar todo lo que tenía que ver y allá que ellos empiezan con eso y recorriendo por ejemplo el camino te puede dar que de la hora que ellos salieron de allá, ¿verdad? A la hora que se produjo el grito de independencia o el cañonazo cuando fueron a buscar a los trinitarios que estaban por ahí por la zona de ahí de la zona colonial y esa parte, la Plaza de la Misericordia, Sí. o el parque, cruzando a caballo y cruzando todo eso, te puede dar que sí. Porque en ese momento recuérdense que no había puente. Bueno, está documentado históricamente de que en los llanos se produjo, ¿verdad?, el primer grito de separación de República Dominicana y Haití. Separación de Haití y República Dominicana. ¿Cómo lo ve la historia? Solano, Miguel Solano. Fíjate, Francis, los seres humanos, la movilidad de los seres humanos depende de 4 elementos que gracias a la divinidad del universo son gratuitos. El sol sale para todo, el viento sopla para todo, el agua cae sobre todo y la tierra reúne los 3 elementos, esos 3 elementos, y gratuitamente también produce todo lo que necesitamos para alimentarnos. ¿Verdad? Si lo fundamental en los seres humanos, lo fundamental, es absolutamente y totalmente gratis, ¿por qué no peleamos los seres humanos? Nos peleamos por una sola cosa, por la libertad. La única razón por la cual los seres humanos se pelean es por la libertad y tener un lugar, un terreno donde ejercer y defender esa libertad. Entonces, los dominicanos le debemos, y no podemos sentirnos mal ni deshonrosos al reconocerlo. Nosotros tenemos 3 grandes acontecimientos de la libertad dominicana, de la libertad de la isla. Todavía no se puede hablar dominicana, la libertad de la isla. Y ese primer acontecimiento lo encabezó Toussaint Louverture en 1801, cuando derrota a las fuerzas francesas y declara la isla una e indivisible e independiente. Segunda libertad y segunda abolición de la esclavitud de Saline, 1804. Otra deuda de la isla. Tercera libertad, 9 de febrero de 1822. Jean-Pierre Boyer, cuando elimina por y para siempre la esclavitud en la isla. Entonces tú crees, Pero Solano, ¿tú crees que junto con Duarte, Sánchez y Mella debe haber un héroe de esos haitianos aquí como parte de la independencia? Porque así siga. lo que deben hacer es una estatua en conjunto, así como está la estatua de la libertad en Nueva York, que se la regalaron los franceses a los neoyorquinos, así como está esa estatua de la libertad. El orden. El orden lo encabeza Toussaint. El orden lo encabeza en Toussaint. ¿Cómo? Porque él fue después de salir, el primero. Después. Él fue el primero y él fue que peleó. Y de la única forma que pudieron vencerlo fue porque Leclerc lo engañó. Porque peleando no pudo vencerlo. Leclerc lo engañó y lo apresan, se lo llevan para Francia y muere allá en la cárcel de Josu. Pero la pregunta, Muere de neumonía. el orden de la estatua a nivel de los héroes de la libertad en República Dominicana y en la isla. Toussaint el primero. El segundo. Dessalines. Tercero. Boyer. Y el cuarto. Duarte. Ajá. Ya como nación.
independiente, como nación que acordó la separación de gobierno, porque lucha por la independencia nunca hubo. ¿Cuánto? No, ya. Y Núñez de Cáceres no sé qué se queda La afuera. independencia efímera de José Núñez de Cáceres. No. Eso fue lo que hace fuera. No. ¿Por qué? ¿Por qué Boyer? ¿Por qué Déjame decirte, porque no se peleaba por la libertad. ¿Y por qué era que se... Núñez de Cáceres era presidente de la República, en la llamada República Efímera, pero ahí en el Parque Colón, frente a la catedral, había un árbol donde amarraban a los esclavos y le daban pela hasta la muerte, para que quedara claro que todo el que se rebelara iba a sufrir eso. Pero del 1801 al 1822, cuando Boyer acaba con la esclavitud, fueron 14 rebeliones de negros. No le voy a llamar haitiano para no ofender. Ahí incluimos a Lemba. Sí, 14. Y todos fueron masacrados. Todos fueron masacrados. O sea, En resumen, Solano. que era una lucha abierta, audaz, tremenda, por la libertad. En resumen, Solano, el orden de los héroes. Aquí, sin interrupción, porque puede ser que yo me haya equivocado. El orden de los héroes de la libertad. El orden de los héroes de la libertad tiene a Toussaint Louverture, a Dessalines, a Boyer, y entonces ya los trinitarios como parte de la separación de las naciones. ¿Y dónde debe ir esa estatua? ¿Esa estatua? Sí. Donde empezó toda la lucha. ¿Dónde? Ahí en la zona colonial. Okay. Ahí, el árbol ese donde se le daba la pela a los esclavos. Ahí es que debe ir esa estatua. Ahí se debe crear la estatua de la libertad. Bien. Ahí, en ese lugar. Bueno, para aclarar un poquito sobre la esclavitud, el primer esclavo negro que vino a la isla fue Sebastián Lemba. ¿Lemba? Ese fue el primero. Tiene su estatua ahí Sí, en claro, el en el frente museo. al Museo del Hombre Dominicano. Una estatua tremenda, bien señores, hecha, poderosísima. Señores, Y buenas en San tardes. Juan, el Corral de los Indios, ¿por qué no le ponen una a él también? Allá en Corral de los Indios. Sigan con Sí. Bueno, señores, buenas tardes aquí en Los Grandes de la Comunicación. Se celebra mañana viernes el 182 aniversario de la Independencia Nacional. De 1844, con diferentes acontecimientos. Aquí hay demasiado cosas importantes que uno debe abordar sobre lo que es la historia. Ahora, la historia de un país no se puede escribir sin tomar en cuenta lo que es la forma de vivir de un pueblo o nación, que se llama su cultura, la cual este servidor, y entiendo que ninguno de ustedes, la negocia jamás en la vida. Ahí tenemos nuestra bandera nacional, tenemos nuestro escudo con la Biblia incrustada en la parte central. Y yo digo esta parte porque con mucha euforia. La bandera dominicana, Sí, la bandera de la isla, Ajá. es la bandera haitiana. Está bien, yo digo Eso es la bandera Dios, haitiana. patria y libertad, mi hermano. Dios, patria y libertad. Dios, patria y libertad. La bandera haitiana para mí es otra cosa. Porque ya sacando un chin de mis casillas, cuando me hablan de esas partes, me voy a concentrar Sí, ya un poquito más para acá. Por ejemplo, un dato muy importante. Mira una cosa. Yo soy un entendedor de que la libertad como valor humano es incuestionable. Pero soy muy cristiano a la hora de evaluar símbolos. Así como yo nunca escuché a Jesucristo hablando de que había que crear una bandera y que había que crear un escudo y que había que crear un himno. Yo en esas cosas no creo. Porque tú sabes por qué. Porque todos los escudos del mundo, todas las banderas del mundo, las construyeron los gángsters. Según usted.
No, según yo no. Eso Según según tú. todos Eso los no, hechos. eso Según según usted. tú. Según Porque yo no todos estoy los de acuerdo hechos, con eso. Mira, de la Según tú. forma como usted se apodera de un territorio, usted llegaba, mataba a todo el que estaba ahí Oiga, mi y hermano. plantaba un pedazo de palo con una bandera. Y Oiga, usted decía, esto es mío. Mi hermano, mire. A tal punto, déjame decirte, a tal punto que todos los condados fueron formados bajo el nombre de conde. Porque el conde era el gángster que llegaba, mataba a todo el mundo y se apoderaba del territorio. Lo hicieron aquí los españoles, no se puede negar. Pero lo hicieron los romanos en toda parte donde llegaron. Pero lo hicieron los asirios donde llegaron. Lo hicieron los persas donde llegaron. Mataban a todo y plantaban una bandera. Y la bandera la llevaban ellos. Era un pedazo de tela construido. Eso no es un símbolo la de democracia, nación, la ni un democracia, símbolo, ni un símbolo de la libertad, democracia ni nada sí. de eso. Bueno. Eso es un símbolo del crimen. La democracia simboliza el respeto de los demás. Yo respeto su opinión, pero yo entiendo que uno de los símbolos que en verdad representan y separan a un país de otro en cultura y todo, se llama la bandera. Por eso cada país tiene una bandera. Ahora yo voy a respetar sus ideas. Pero ¿quién la creó? Bueno, está bien, yo voy a respetar, yo voy a respetar. No, Por es que- ejemplo, es que eso no- es que eso- pero Es que eso no es Vamos a cuestión de escuchar. Tú respeto. no tienes la verdad Sí, absoluta. sí, Tú pero no No, tienes la espérate. verdad. Pero que no. Es que tú no Es que eso no es Pero cuestión dígame de yo. respeto. Óigame. Eso es cuestión de hechos. yo soy tan No, no, decente. no, Pero no. ¿de qué respeto? Pero Solano, vamos a escuchar Solano. primero. Ya usted habló. Solano, Déjelo a él. Solano, yo soy tan decente que yo pudiera decirle a usted, no, retire eso. No, hablé de democracia y por nosotros tener democracia, le estoy diciendo que respeto su opinión, su derecho. Ahora, yo creo que si nosotros nos vamos a una encuesta a salir de este espacio, es posible que con mi posición, la separación de los poderes del Estado, tener como representación una bandera, un escudo, yo le voy a ganar la encuesta a usted. Seguro que sí, pero respeto su opinión. Bueno, sí. Ayer se celebró un aniversario más del natalicio de Ramón Matías Mella, o Matías Ramón Mella. 210 años. Hoy hay un dato muy importante, señores. El trabucazo de independencia estaba para darlo el 26 de enero de 1844 y por asuntos de seguridad se produjo el 27 de febrero con un arma que ya ustedes saben la calidad de esos tiempos, Pero, ¿qué yo quiero? Que en esta rendición de cuentas del presidente de la República, mañana viernes, No salgamos de No, los pero datos históricos. vámonos con, Sí, No salgamos sí. de la historia. con la historia. yo quiero que se respete la historia de la República Dominicana. Es ahí que voy. Que se respete la historia de la República Dominicana. Y que aquellas personas que han querido vulnerar el nombre de la República Dominicana, esa bandera nacional, ese escudo, ojalá retiren algunos dichos, algunos conceptos que tienen sobre mi país y que nosotros, en verdad, logremos entender que la República Dominicana, que para librarnos del yugo haitiano tuvimos que librar varias batallas, como la batalla de San Tomé, la batalla de las Carreras, la batalla de Cambronal, la batalla de San Tomé, la batalla de Cachimán, todas esas batallas que fueron ganadas por los dominicanos, y realmente hoy podemos decir que vivimos en un territorio, por supuesto, comparte dos islas. La República de Haití con 29.000 kilómetros y tanto de longitud y la República Dominicana 48.442 kilómetros cuadrados, con un concepto diferente, con credos religiosos diferentes, con cultura diferente. Somos totalmente diferentes a un pueblo que es nuestro vecino y que lamentablemente la República Dominicana, como otros países, han tratado de enderezarlo y tomando en cuenta nuestro concepto independentista, y aún así, la República Dominicana es libre y soberana.
¿De qué? ¿Libre y soberana de qué? De toda potencia extranjera. Ah, ¿quién creó eso? Duarte. No, Duarte. no, Duarte. no. Claro que sí. Ese es un poema haitiano, muy verificable. Es un poema Mira, haitiano está bien. muy verificable. Está bien. Pero, Óyeme, pero- yo no sé pero es que no- cómo, nosotros- cómo que pueden entender. es que nosotros ¿Cómo no pueden estamos- entender? Hermano, nosotros no estamos copiando de Haití. Espérate, Ni de Dessalines, ni de Toussaint espérate. Louverture, ni de ninguna de esas personas. Nosotros estamos auspiciados por personas de la República Dominicana que han escrito la verdadera historia como es, y le puedo nombrar Valentina Peguero, por ejemplo, Danilo de los Santos, Frank Moya Pons, Todos los Entonces, conozco, son amigos míos. Entonces, bueno, lo especifica Lo conozco así. muy bien. Ahora, Y te puedo yo no estoy de decir- acuerdo con usted de que ese dato importante no viene de Juan Pablo Duarte. Bueno, No, pero yo tampoco, tú tienes yo el tampoco himno, estoy de acuerdo. Y tú respeto su tienes opinión. el himno dominicano, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Sí. Quisqueyanos valientes alcemos. ¿Quién lo escribió? Emilio Proudhon. ¿Quién es Emilio Proudhon? ¿Y de quién es hijo? ¿De quién es hijo? Dígame. ¿Eh? Dígame. De un Ilústreme. capitán haitiano, hermano. Ilústreme. ¿Cómo? De un capitán haitiano, hermano. ¿Cómo se Es llama? haitiano. ¿Cómo le Emilio llaman? Proudhon es haitiano. El mismo nombre te lo dice. No tiene que buscarlo en internet. Emilio Proudhon. Hermano, la poesía, la música, la libertad de nuestra isla no se trata de la libertad del dominicano o del haitiano. Se trata de la libertad de los seres humanos que esta gente encarnó, defendió y ganó. ¿Quiénes Sí, son? siempre, ahí estoy de acuerdo con Y usted. esa gente, 100%. Pero quien ¿cuál es esta gente? hicieron ¿Cuál es eso, esta gente? esa gente quien hicieron eso, ¿Quiénes son? fueron esos llamados negros y marrones. A tal punto que cuando los ateros toman el país, no encuentran otra cosa que volvérsela a entregar a España, porque ellos lo que creían era en el sistema de la esclavitud. Santana no creía en libertad. Santana creía en ser el marqués de la Carrera. Entonces, esos negros que se enfrentan a los españoles nuevamente y que ganan la batalla son Luperón, Sí, conocido como De Carón, porque Pero era haitiano. Le voy a dar un dato. Por Lili, ejemplo, le voy a dar un dato. porque era haitiano. Óigame, Caunabo. Duvergé. ¿Eh? Hermano, mire, Caunabo, y, Enriquillo. y ya para finalizar contigo, Sí. Trujillo, haitiano también. ¿Cómo? Haitiano. Usted sabe. ¿Eh? Bueno. Óigame, por ejemplo, Caunabo. Entonces, Caunabo en ningún nosotros, momento. Óigame, en ningún momento. yo Una soy- acotación, es una acotación. En ningún momento Caunabo aceptó el concepto de esclavitud y lo dijo en su lenguaje. Dijo, y allá Bombay cuando lo apresaron, prefiero mejor la muerte que ser esclavo. Y usted sabe, por ejemplo, un dato importante. ¿m? Pero ¿quién por era eso, Ca- pero por ¿de esa qué razón, Caunabo tú estás por hablando? esa razón, del indígena que pero- los sí, claro. españoles Sí. engañaron, Sí, o sea, amarraron sí, como culebra sí, pero y no- se lo llevaron sí, y lo pero dejaron en preso. ningún momento estuvo de acuerdo muerto. con la esclavitud. ¿Eh? Y, por ejemplo, Pero ¿cómo iban a por estar esa forma, de por acuerdo esos con la conceptos, esclavitud si esa gente era libre? Enriquillo se subleva en las montañas de Bauruco. Esa gente ¿Eh? era libre, hermano. Que luego se fue a la higuera. Esa gente no conoció Luego se esclavitud. fue a la higuera, allá en la sección de actos del padre. Es que la Y de esclavitud- ahí venía Enriquillo ya con un Es que concepto la de esclavitud desahogo. la imponen Viene al corral los de los españoles, indios. los franceses, Viene al corral los de los indios. ingleses. Óigame, viene al corral de los indios y ahí era que se desahogaba jugando pelota y jugando otro deporte, se llama la carrera de relevo, junto a la reina Anacaona, la más hermosa dentro de su especie y su época. Ahí está el corral de los indios, Y con la una piedra. con una piedra La piedra. angular que nadie ha podido mover. Y tú sabes lo que le hizo Entonces- Nicolás de Obando entonces, a esa la reina historia Ana de la Caona. República Dominicana, nuestra tú lo sabes. independencia, nuestra historia, no se puede escribir sin ir al corral de los indios y captar todo lo que hay ahí. Lo Pero- que quiere decir que el pueblo que no conoce su historia
está destinado a repetirla. Y punto. Ahora, yo lo único que puedo decir, añadir a esto es que hay que entender que la historia no se escribe desde el momento de la independencia para acá. La historia tiene un antecedente y creo que en esa parte Fulcar tiene toda la razón. Ese antecedente empieza recordándonos que la condición normal y natural del ser humano es la libertad. Ahora bien, pero ese es mi discurso. Sí, pero la libertad. ¿Qué pasa? Pero déjame, permíteme que a ti te permitieron hablar todo tu disparate. No, porque en mi discurso, tú te lo coges y se lo atribuye a otro. No, es ¿Qué que pasa contigo? a ti- Sin traición, Fernando. hay que respetarla. Sin traición. A ti te permitimos hablar todo Ven tu acá. disparate. Déjame Vamos a hablar a respetarle mí. la opinión de Fernando. Déjalo hablar. No lo ofenda, recoge eso. Déjalo que hable. No, Ahora, mire, ¿qué ha pasado con esa ¿quiere libertad? agua? ¿Quiere agua, Esa Fernando? libertad, ¿por qué no ha sido total y absolutamente una vivencia del ser humano? Porque se ha encontrado con un enemigo de frente que se llama supremacía. La libertad siempre ha tenido que luchar contra la supremacía, porque si no hubiese tenido ese obstáculo, no hubiese necesidad. Y el hombre nació libre por naturaleza. Eso todo el mundo lo sabe. Ahora bien, señoras y señores, si nosotros aceptamos esa parte que dice Solano, ¿Cuál? esa parte de que vamos a decir que los padres de la patria tienen que ser clasificados. Como ayer. Sí. Entonces Entonces nosotros no tenemos historia. La libertad Como de la isla. nosotros no tenemos historia. Simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque desde un buen tiempo a esta parte hemos señalado que nosotros nos independizamos ¿de quién? De los haitianos. De un buen tiempo a esta parte se ha dicho, lo han escrito casi todos, la isla es una e indivisible, pero los países no son uno e indivisible. Esta es una isla, pero con dos países. Y dos países con dos historias diferentes. ¿Pero a partir de cuánto? No, A partir de 1844. no hay problema. A partir de 1844. De 1500, vamos a decir, dos, que los españoles se establecen como los grandes Colonizadores. como los grandes colonizadores y los grandes desfarcadores cuando se fueron a establecer a lo que hoy se conoce como Pueblo Viejo, allá en la mina de oro, porque ahí en Cevico fue lo primero donde se establecieron, y el primero que declararon municipio español, porque ahí estaba el oro. A esa gente no le interesaba libertad, a esa gente no le interesaba nación. Esa gente se acababa el oro y se fueron. Pensaban ellos. Exactamente. Lo que quedaba en el país era el estado de miseria. Ahora fíjate, nosotros tenemos, ¿verdad?, el gran acontecimiento cultural, diríamos, de la lengua castellana. ¿Cuál fue ese gran acontecimiento cultural de la lengua castellana? Que en 1538, el 28 de octubre del 38, el Papa Paolo III emitió la bula que creó la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Autónoma de Santo Domingo, Postulatus culmine. Santo Tomás de Aquino, que yo aclaro, para que después los historiadores no me vengan a hablar tontería a mí, que yo aclaro, no era una universidad, era un centro de adoctrinamiento del Vaticano, usado como tal, preparado como tal y ejecutado como tal. Ahora, cuando llega Boyer, el 9 de febrero de 1822, y elimina la esclavitud,
en ese momento la isla estaba rodeada por piratas, por los ingleses, por los españoles y por los franceses, porque ellos a la hora de asaltar a la isla, en eso estaban de acuerdo. Se decían que eran enemigos internacionales y que España estaba en guerra con Francia, pero cuando se trataba de repartirse, se ponían de acuerdo. Entonces, el rector de esa universidad, desde 1815 hasta 1821, fue Núñez de Cáceres, que fue presidente de la República. Pero ¿qué resulta? Que en el 1822 el rector de esa universidad era Andrés López de Medrano. Cuando Boyer llega, Boyer dice, señores, la isla hay que defenderla. Y para defenderla necesitamos los hombres. Los estudiantes de la universidad tienen que inscribirse en el ejército. Eso fue lo único que le pidió. ¿Y sabe qué hizo Andrés López de Medrano? Cerró la universidad. Y no solamente que cerró la universidad, le atribuyen ese hecho a Boyer para desacreditar a los que eliminaron la esclavitud, porque han querido concentrar la historia en eso, en desacreditar a quienes impusieron la libertad como norma de vida. Sí, pero Obviamente. Eso es. Pero mira, Obviamente. a pesar de todo, nos dejaron algo importante. Tú sabes que el primer sermón de Adviento se produjo aquí en nuestra isla, por el padre Fray Antonio de Montesino. Y ahí está la Catedral de América. Ahí está, entonces. Pero también, ¿contra quién se pero pronunció ese sermón? También nos dejaron. ¿Y en qué año? En 1511. Pues entonces, amor, caballero, estamos hablando de 1800. No, usted se remontó a 1500. No, Usted se remontó a 1500. Él se remontó a 1400. A 1538, la creación de la universidad. De la universidad, pero para hacer una diserción. Una diserción, exacto. Ahora bien, yo lo que sí quiero decir es lo siguiente. En resumen. Señores, Pero ¿y para qué es que tú quieres resumen, Francis? No, ¿Para nosotros no hay que hacer resumen. tenemos que entender que los prohaitianos te ponen unos argumentos que tienen que obligatoriamente, Los prohaitianos. claro, confundirte. No, pro no. Yo soy haitiano. No importa. No, Ojalá- espérese. 100%. Qué bueno, qué bueno. Qué Sangre bueno. haitiana. Mire, Qué bueno. felicidades. 70% de sangre haitiana. Qué bueno. Mire, 70, El otro 30. Indígena. No tengo nada de Diablo, español. pero, óigame. Ni quiero Mire, tener nada de español. Sí, pero- a mí no me vengan con cuentos de que el blanco es superior. No. usted debe- Es con Solano que está debe andar hablando. escondido en No, este es país. con Solano. Usted debe esconder. Pero, A mí no. pero el discursito Sí. ese, Sí, el debe discursito esconder. ese de que el blanco es superior hoy es un discurso desfasado. Exactamente. Es un discurso desfasado. Oye, exactamente. Entonces, tú lo traes a colación. Deja Tú lo que traes a hable. colación. Y simple cuando sencilla. yo digo que soy 70% haitiano, estoy diciendo que soy 100% haitiano. Porque esta isla se llama Haití. No. Y no, que no. los españoles, No, los saqueadores, le hayan Mire, puesto la isla de Santo mire, Domingo. retire Eso es eso, otra cosa. No retire eso. No. Los españoles, No, mira, óigame, los retire españoles eso. le pusieron No, la eso isla retírelo. No, esto no se lleva aquí. de España, ¿verdad? No, le esto se ponen, llama- le ponen el Santo Domingo español para tener derecho a saquearlo. El problema es. Tengan coraje en aceptar la realidad. Las dos partes que quieren dañar nuestra historia y nuestra cultura. Sí. Eso es lo que tienen que tener Pero, coraje. pero ¿Cuáles? las dos partes Los prohaitianos. las dos partes en Sí. ese Lo que- momento que tú estás lo que diciendo eliminaron la tuvieron dos esclavitud. dominios. ¿Quieren dañar la cosa? No, mire, no me liguen una cosa con la otra. ¿Eh? Maldición no. que compartimos. Pero una ven misma acá. isla. Es una maldición. Óyeme, yo Es una soy maldición. 100% haitiano. No creo que. Nací no en creo la que sea isla una de maldición. Haití. La maldición No, en sí. Y la no maldición en sí, la tengo por qué constitución, no lo podemos reconocer entender. que pertenezco al Santo Domingo español, Bien, hermano. señores, los grandes de la comunicación, la verdad es el arma de los justos. Como siempre, este tema es un tema bastante polémico. Se ha quedado
Rafael Caminero No, en el no. tintero, que viene ahora al poder, porque se ha no, declarado yo- haitiano Solano. Yo no he Ya, terminado. tenemos Él no, él no dejó que. 70%. El pro haitiano no dejó que nadie. El haitiano no dejó que nadie termine. Y 30% indígena. Gracias a Dios tuve uno de frente. Eso un le, pro-haitiano. eso le llaman curí. No, yo no Bien, tengo que señores, ocultarme. Los El grandes haitiano- de la comunicación, vamos a una pausa.